Vamos a hablar en esta presentación sobre energías renovables en el campus de la Universidad de Alicante. En esta diapositiva, como podéis ver, lo que tenemos es una vista planta de nuestro campus. Es un campus que ya en la propia imagen nos marca colores verdes. Realmente es un plano, es un dibujo, pero estos colores verdes que nosotros estamos viendo nos da ya la sensación, la impresión de que estamos en una zona ajardinada, una zona que tiene zonas para pasear, jardines, y eso mismo hemos trasladado a la zona de ampliación de la universidad, donde se han incorporado también muchas zonas verdes. Pero la realidad es que si vemos el entorno donde está ubicada la universidad y conocemos el clima de Alicante, sabemos que tenemos un clima duro con respecto a la vegetación. Es una zona muy seca y directamente estamos viendo los colores marrones que no son esos colores tan bonitos y tan verdes que nosotros nos encontramos. La realidad es que esta universidad tiene 800.000 metros cuadrados en la zona del campus, en el campus actual. Esos 800.000 metros cuadrados son una superficie que tenemos que mantener, que tenemos que regar, en una zona donde el agua es costosa, y en el caso de la Universidad de Alicante, pues lo que utilizamos es algunos de los acuíferos que tenemos en el propio campus, que son salobres, y tenemos una planta para poder desalinizar ese agua y tratarla para utilizarla para riego. Todos conocéis que tenemos unos lagos pues muy bonitos en la zona del bosque ilustrado, donde incluso tenemos unos patos y tenemos nuestra propia vegetación. Son unas zonas que se diseñaron para almacenar agua. Ese proceso de desalinización, lógicamente, consume electricidad, al igual que el resto de las actividades que se desarrollan en la universidad. La Facultad de Educación, junto a la propia universidad, también tiene unos 19.000 metros cuadrados, y la zona actual donde ya se ha ubicado tanto el parque científico como otras zonas de ampliación de la universidad, pues también ocupan unos 200.000 metros cuadrados. Además de eso, la universidad está planificando en un futuro construir casi 750.000 metros cuadrados más de desarrollo de todo su parque científico. Como podéis imaginar, las actividades que se desarrollan en la universidad somos unos grandes consumidores de energía eléctrica. Consumimos también gasóleo para calefacción en algunas instalaciones, y también tenemos otros consumos de gas natural para fundamentalmente calefacción. Bien, esta superficie tan enorme implica que una pequeña ciudad como podría ser San Vicente consume menos energía que nosotros. Una ciudad ya mediana como podría ser León consume aproximadamente, desde el punto de vista eléctrico, algo parecido a nosotros. Y cuando estamos viendo la evolución de los consumos eléctricos y el coste de la energía desde el año 2019 hasta este actual, lo que estamos viendo es que como valor medio, la Universidad de Alicante consume unos 20 gigavatios hora de electricidad al año, y esa electricidad varía su consumo a lo largo de los diferentes meses. La realidad es que el clima en Alicante es un clima bastante bueno, bastante suave, y solo nos encontramos con algunos meses de enero, febrero o incluso junio, julio, donde es necesario recurrir a los sistemas de climatización de forma algo más intensiva. En las curvas vemos claramente, si por ejemplo observamos el año 2020, que fue el año de la pandemia, vemos que ha sido el año donde menos se ha consumido en la Universidad de Alicante, y el resto de años, 2019 y 2021, fueron años donde no se aplicaron medidas específicas de ahorro energético, y en este caso los consumos fueron similares a los de otros años.
Este año 2022, como consecuencia de los costes de la energía, ya se tuvieron que aplicar medidas restrictivas en el uso de la calefacción y de la energía. Entonces observamos, en este caso son las barras verticales que vemos de color violeta, cómo hemos estado consumiendo prácticamente todos los meses menos que en años anteriores. Tenemos que recordar que la universidad va creciendo y no podemos comparar exactamente el año 2019, el 20, el 21 con el 22 porque estamos poniendo en servicio pues, determinadas instalaciones. El edificio de institutos de investigación cada vez va teniendo más servicios. Los investigadores están teniendo también nuevos equipos que la mayoría de ellos consumen electricidad y, por tanto, la curva de carga de la universidad va a ir teniendo más demanda. En la parte de la derecha vemos un dato que es la evolución del coste de la energía a lo largo de los distintos meses, tanto en 19, 20, 21 y 22. ¿no? Lógicamente, el año 20 fue el año de la pandemia, donde hubieron menos actividad en la universidad y es donde el coste de la energía fue más económico, pero observamos ya que a partir del año 21, y sobre todo, especialmente septiembre, octubre y noviembre y diciembre, el coste de la energía sin incrementar el consumo ya se disparó. Si nos vamos a la curva violeta, que es la que está por encima de todo ello, es una curva en la cual vemos claramente que el consumo de la energía está produciendo unos costes que están afectando presupuestariamente a la propia universidad. Si esto lo vemos ya con un periodo mucho más largo, observamos que en estas barras verticales que veis en la gráfica, que la universidad está consumiendo, vemos una línea azul en la gráfica de la izquierda, está consumiendo aproximadamente lo mismo durante 2012, 2013, 2014, salvo en 2020 que hubo una bajada en el consumo, pero que sin embargo en el año 2022 nos vamos a un coste de la energía pues prácticamente dos veces y media el consumo que teníamos habitualmente en la propia universidad. A pesar de haber instalado medidas de ahorro energético, no solamente activas como es reducir el uso de la climatización, sino también muchas medidas de concienciación del profesorado, de los estudiantes, tomar medidas técnicas en los umbrales de consumo, tomar medidas técnicas también en los umbrales de iluminación, pues nos encontramos que hemos conseguido ahorrar el consumo eléctrico de la universidad en un 18%, pero sin embargo, lo que la universidad ha pagado ha sido casi un 50% más del consumo, del coste habitual de la energía. El año pasado la universidad estimó que íbamos a tener un gasto en energía de 4,5 millones de euros, cuando lo habitual eran 2, y ya con las facturas reales estamos acercándonos a un coste de 8 millones de euros. Esto implica que el coste de la energía afecta de un modo muy importante al desarrollo de la actividad en la universidad, porque el coste que dedicas a quemar recursos, pues no los puedes invertir en otro tipo de acciones directamente relacionadas con la docencia y con la investigación, ¿no? Bien, a pesar de ello, lo importante es saber hasta cuánto podríamos ahorrar. Y la realidad es que si nos cogemos el consumo de la universidad durante unos mes de agosto, pues lo que podríamos ver es que la universidad en el mes de agosto tiene unos consumos elevados, porque no solamente estamos hablando de docencia, sino que hay una parte importante de investigación que necesitan que los equipos estén funcionando. Tenemos iluminación que por motivos de seguridad tiene que estar funcionando, etcétera, ¿no? Si analizamos los consumos de la universidad durante todos los años, de 2012 a 2022, observamos que el 2020, que fue un año donde hubo menos funcionamiento, pues ese consumo basal
estuvo en 17,3 gigavatios hora, cuando lo habitual os estaba diciendo que era 20 y que, lógicamente, por el incremento del crecimiento de la propia universidad, ya en 2021 tuvimos 21 gigavatios de consumo. El valor de 21 gigavatios es un valor elevado, ¿eh? Como os decía, estamos en consumos similares a los de cualquier ciudad media. Pensad que nosotros estamos dando suministro a todas las casas, todos los hogares, todos los restaurantes, todos los edificios que podría tener una ciudad, mientras que en una ciudad pues son los usuarios los que se pagan su energía. Todo esto, lo que os quiero llegar, o que os quiero transmitir, es que desde un punto de vista egoísta, el uso de las energías renovables nos va a permitir amortiguar el coste de la energía y, por supuesto, también la emisión de CO2. En algunas de las diapositivas que os pondré más adelante, os transmito que uno de nuestros jardines, donde podremos tener 500 árboles, su reducción o su absorción de CO2 está infinitamente menor que la instalación de una gran planta fotovoltaica, y os lo pondré con datos, ¿no? Pero cuando vamos a hacer una instalación fotovoltaica o de cualquier otro tipo de energías renovables, lo importante es saber para qué lo hacemos, ¿no? Y saber qué dimensión tiene que tener esa planta en función de los consumos que pueda tener la universidad. En esa universidad del siglo XXI y del año 2030, lo primero que hemos lanzado es hacer una gran campaña de monitorización para nosotros poder saber qué consumos, cuándo y dónde está realizando la universidad. Y a partir de ahí también saber qué dimensión tiene que tener nuestra planta fotovoltaica para poder ahorrar energía y no verter a la red esa energía que no nos van a pagar desde un punto de vista económicamente rentable. Por lo tanto, la dimensión de nuestra planta fotovoltaica vendrá condicionada no por el valor máximo del consumo eléctrico que tiene la universidad en esos meses de junio y julio, como habéis visto, sino el análisis de la curva de carga de la universidad nos va a permitir analizar qué dimensión máxima podrá tener nuestra planta para tratar de nunca verter nada a red, porque en red no nos van a pagar. Y también, por supuesto, tenemos que analizar el periodo de retorno de la inversión y saber qué equilibrio coste-beneficio vamos a tener, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino del ahorro energético. Bueno, unos primeros estudios, como os digo, hemos monitorizado prácticamente todos los edificios de la universidad y tenemos ya una monitorización en remoto que podemos verla prácticamente 10 minutos. O sea, cada 10 minutos podemos estimar el consumo eléctrico y el consumo de agua de la mayor parte de los edificios de la universidad. En esta gráfica que os muestro, os estoy dando una serie de porcentajes de consumo de los distintos edificios de la universidad. Y vemos claramente que, con mucha diferencia, la Biblioteca General es uno de los edificios que más consume en nuestra universidad, fundamentalmente porque es un edificio que no está diseñado desde origen para tener una eficiencia energética, es un edificio que no está diseñado para funcionar con ventilación, con renovación de aire, sino que es un edificio que tiene que funcionar constantemente con la climatización encendida. Además, es un edificio que está muchas horas encendido, es un edificio que algunas de sus salas están funcionando 24 horas y, por otro lado, nos encontramos también con que toda la iluminación que tiene el edificio es una iluminación pensada hace 25 años, con tubos fluorescentes, no tiene sistemas de apagado por presencia o por necesidad realmente, y la realidad es que muchas de los puestos de trabajo, de los puestos de estudio que están cerca de las ventanas, en muchas horas del día no necesitarían iluminación, y esa sectorización que tiene ese edificio pues habrá que mejorarla, ¿no?
A continuación nos vamos a encontrar con edificios de la zona de ampliación. Nos encontramos con los servicios técnicos de investigación, que es un edificio que tiene equipamiento muy singular de la universidad. La universidad optó hace muchos años por establecer sinergias en sus grupos de investigación y comprar equipos grandes como microscopía electrónica, etcétera, que estén ubicados en un gran centro y que todos los grupos de investigación puedan recurrir ahí. Ese edificio necesita unas condiciones de humedad y temperatura muy específicas en la mayor parte de sus instalaciones y, de hecho, es un gran consumidor de energía. Y luego tenemos otros consumidores de energía muy importantes, como son los centros de proceso de datos. La universidad tiene el servicio de informática, donde están sus servidores, y aparte, pues también tiene otra copia de todos esos servidores de respaldo en la zona de ampliación. Esa serie de acometidas pues, también tienen un consumo eléctrico importante. Muchos de los edificios de la universidad están diseñados en otra época, no están para nada pensados en la eficiencia energética, tenían otros criterios y, por tanto, la actualización de todos esos edificios desde el punto de vista energético será uno de los hitos fundamentales de la universidad del 2030, ¿no? La sustitución de toda la climatización, de la iluminación a LED, la actualización de los equipos de climatización, equipos mucho más modernos, por supuesto, sistemas de control de presencia para la iluminación y muchos más, ¿no? Desde luego, la climatización pura y dura no es la panacea, sino que hemos descubierto en la pandemia que la ventilación también es muy importante y algunos de los últimos edificios que se han diseñado en la universidad no permitían abrir y cerrar ventanas, sino que estábamos cumpliendo muy bien el código técnico, pero estábamos realizando la ventilación mecánica y esa ventilación mecánica necesita necesariamente un aporte de energía para ello. Por tanto, esa actualización y esa concienciación de que las cosas han cambiado, pues es la que tenemos que hablar y ver en la universidad. Dentro de esa monitorización continua en la universidad, yo os pongo aquí unas gráficas en las cuales podemos ver un miércoles típico en la Universidad de Alicante y un domingo típico en la Universidad de Alicante, donde en la gráfica que tenemos en la parte superior vemos en las curvas de líneas, estamos viendo el consumo de agua de la universidad, de todo el campus. Os lo podría poner por edificios, pero en este caso os he puesto de todo el campus de San Vicente. Y vemos claramente cómo durante la noche, a partir de la 1 de la mañana, que es desde donde arranca esta gráfica, el consumo de agua es prácticamente nulo, pero sin embargo el consumo eléctrico pues, tiene un consumo basal pues, relacionado con la iluminación del campus. Como he dicho en muchas ocasiones, el campus hemos sustituido toda la iluminación exterior por iluminación LED. Cada una de las luminarias está controlada por control remoto y podemos controlar el porcentaje de iluminación de cada una de las luminarias y ahora mismo ninguna luminaria va a emitir al 100%. Cuando es necesario, a partir de las 5, de las 6 de la tarde, están iluminando al 70% hasta las 10 de la noche y a partir de las 10 de la noche bajamos la iluminación de todas ellas al 50%. Observamos cómo a partir de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, la universidad empieza a funcionar y alcanza sus máximos de consumo aproximadamente a las 12 de la mañana. Vemos prácticamente estable entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, lo que es el consumo eléctrico, que son las barras verticales naranjas, y a partir de ese momento empieza a decrecer en paralelo el consumo. El consumo de agua máximo es a las 12 aproximadamente y a partir de ahí empieza a decrecer hasta las 10 de la noche, donde ya vemos que el consumo de agua es prácticamente nulo y el consumo eléctrico también ha bajado mucho. El consumo pico que tenemos en esta zona de campus son 2.000 kilovatios hora, ¿vale? Ese es el consumo pico. Cuando vamos a un domingo la actividad está muy reducida y de hecho es siempre importante conocer cuando vas a planificar el desarrollo de tus futuros instalaciones fotovoltaicas, instalaciones renovables, pues
conocer esas situaciones de curvas de carga. Cuando vamos a un domingo típico vemos que no hay esos cambios tan altos, sino que estamos consumiendo aproximadamente unos 500 kilovatios hora a lo largo de todo el día, y el consumo de agua pues también está relacionado fundamentalmente con algunos de los servicios que funcionan. De la misma manera, podemos analizar con detalle todos los consumos del campus de San Vicente o todos los consumos de la zona de la ampliación, y vemos claramente, se ve clarísimamente en los fines de semana, ¿no? Como hay unas caídas de consumo tanto de agua como de electricidad durante esos días. Bueno, analizada esa situación, eso nos va a permitir ver las curvas de carga de la universidad para planificar nuestra instalación fotovoltaica. Podríamos plantear otras energías renovables, como sería la energía eólica, con sus distintos mecanismos, pero una de las cosas que tenemos de tener en un campus como este es el silencio, para que se pueda estudiar, para que se pueda trabajar sin ningún problema. Los equipos de generación eléctrica mediante instalaciones eólicas suelen generar unos niveles de ruido superiores, bastante superiores sin duda a los que genera la fotovoltaica, que es cero, ¿no? La primera instalación fotovoltaica que se colocó en la Universidad de Alicante fue una instalación heredada de una instalación que se colocó en la isla de Tabarca por parte del Ayuntamiento de Alicante en el año 86. La tecnología, por supuesto, es una tecnología absolutamente obsoleta, y fijaos que la instalación, con toda esa superficie enorme que podéis ver en la zona del CTQ de la universidad, en aquella zona pues solamente tenemos 41 kilovatios pico de producción, y en realidad esa es una instalación que fundamentalmente está dedicada a la investigación y que en la mayor parte de los equipos ahora mismo están funcionando en continuo, es decir, no están suministrando energía eléctrica para un uso como el nuestro, sino se está utilizando más bien para instalaciones de electrólisis, es decir, temas de investigación. Yo os he puesto aquí el enlace donde podéis ver con mucho detalle en las características de esa planta, pero yo os adelanto que es una planta que está obsoleta desde el punto de vista de la generación eléctrica, ¿no? La otra planta que tenemos en la Universidad de Alicante, en este caso, es una planta que está conectada a red. No produce energía eléctrica para el consumo de la Universidad de Alicante, sino que vendemos la energía. En este caso, esa instalación se hizo en un consorcio en el cual está la Universidad de Alicante, está Enel y está también la Fundación de la Caja del Mediterráneo. La instalación se hizo en una época en la cual vender energía producida desde el punto de vista fotovoltaico era muy rentable, o era rentable, ¿no? Hoy en día, como sabéis, se está primando el autoconsumo frente a la venta de energía. Y también es una instalación que se diseñó desde el punto de vista de la investigación. Por lo tanto, nos encontramos que esta instalación tiene muchas tecnologías diferentes. Tenemos, como veis en las imágenes, paneles que son seguidores con un eje, es decir, que siguen al sol con un eje, paneles que tienen dos ejes para seguir al sol en dos direcciones, y luego tenemos también paneles fijos en el suelo. Todos ellos tienen una inclinación importante de 30 a 35 grados y también están hechos con una tecnología de hace 15 años prácticamente, donde pues el rendimiento de los paneles fotovoltaicos y el rendimiento de los inversores que se instalaban en ese momento no es el de hoy, ¿no? Como veis aquí en la imagen, lo que tenemos es un campo con paneles monocristalinos y policristalinos sobre estructuras fijas de 73 kilovatios pico. Ya estamos prácticamente el doble que la superficie enorme que tenía la planta fotovoltaica de la isla de Tabarca, instalada en la universidad. Tenemos un campo con paneles de tipo amorfo sobre estructuras fijas de 10 kilovatios pico aproximadamente. Es decir, que estamos teniendo distintos tipos de tecnologías propias de la instalación fotovoltaica, es decir, no está optimizada para producir y no está optimizada para poder darle un rendimiento importante del uso a la universidad. Y luego, por otro lado, tenemos un campo con paneles monocristalinos y policristalinos sobre estructuras móviles bidireccionales. Bueno, en este caso estamos observando esa instalación, está muy bien para visitar.
Y es una instalación que perfectamente podríamos trasladar a la cubierta de un edificio y ganar ese suelo pues, para otro tipo de actividades. Como os digo, es una planta fotovoltaica de la cual la universidad exclusivamente obtiene recursos económicos, no inyectamos nada a la red. Os he dejado también el enlace pues, para que podáis, ahí en este caso, poder ver las características concretas de toda la planta. Tengo curvas de consumo, curvas de producción, pero tampoco he querido entrar a esta situación. Los seguidores solares de una y dos direcciones también consumen energía eléctrica y dadas las características que tenemos de magnífica iluminación en Alicante, pues quizás una instalación fija sería la óptima. También es importante recargar que las instalaciones fotovoltaicas, cuando más se produce, no es en agosto y en julio, que es cuando más horas de luz tenemos, porque aquí en este caso, cuando nos encontramos que los paneles se calientan, producen menos electricidad. Entonces, la temperatura también es importante para este caso. La fotografía que os estoy mostrando ahora es la nueva planta de autoconsumo que acabamos de construir. Aún no la hemos inaugurado en la universidad y en este caso es una planta que parece un parking, como veis en las imágenes, pero ganamos dos cosas. Una es zonas de sombra para el parking y por otro lado estamos instalando una planta de 140 kilovatios hora pico de autoconsumo en la universidad. En la parte de la derecha veis unas cajitas amarillas. Esas cajitas amarillas son las que nos permiten transformar la energía en continua que producen las placas fotovoltaicas a la energía alterna, que es la que vamos a consumir. Esta energía nos la vamos a consumir 100% nosotros, porque donde están instalados vamos a consumir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y se lo va a consumir todo, os digo sábado y domingo incluido, porque nosotros en la Universidad de Alicante tenemos un animalario. En ese animalario pues, nos dedicamos a criar pues, distintos tipos de especímenes, como pueden ser cobayas, como pueden ser algunas ranas, sapos, todos dedicados a la investigación de nuestros investigadores. Ahí necesitamos mantener unas condiciones de humedad y temperatura, sobre todo, para que no se nos mueran de frío y no se nos mueran de calor estos animalitos. Por otro lado, tenemos un laboratorio de petrología que está al lado. Ese laboratorio no consume como el animalario en continuo, porque solamente consume cuando se trabajan con las máquinas. Y por otro lado, tenemos la cometida de respaldo del CPD, de la copia de respaldo que tenemos en la zona de ampliación. Por tanto, todo lo que hemos diseñado ahí, todo se lo va a consumir esas instalaciones. De momento no está conectada todavía, estamos ya veis que está prácticamente la instalación montada, nos queda prácticamente realizar la inauguración. Otra instalación interesante que acabamos de terminar aquí en la universidad ha sido pues, un punto de recarga sostenible. En este caso está situado en el auditorio del Aulario 2 y sobre el auditorio del Aulario 2 hemos colocado unos paneles fotovoltaicos que prácticamente no se ven. Si no os habéis fijado, no se ven. Y luego hemos colocado una serie de enchufes que están junto a una serie de bancos y en esa zona de ahí pues os podréis sentar, podréis recargar vuestros ordenadores, podréis recargar vuestros portátiles, vuestros móviles, vuestras tablets y directamente esa recarga va a ser una recarga completamente sostenible porque no estamos consumiendo nada de la red, sino que estás consumiendo directamente de esos paneles fotovoltaicos. Lógicamente, esto solamente podrá funcionar durante las horas de sol que los paneles están funcionando. Bien, y el siguiente reto que tenemos en la universidad y en el que estamos trabajando de una forma intensa es diseñar una gran planta fotovoltaica. Como os decía, la Universidad de Alicante consume aproximadamente unos 20 gigavatios hora y a la hora de diseñar esa planta nosotros lo que tenemos es que analizar cuántos metros cuadrados de superficie fotovoltaica vamos a instalar para dar servicio a la universidad sin tener que desperdiciar nada de la energía. Como os pongo aquí, podríamos plantearnos
varios escenarios. El escenario 1 sería un sistema que no genera energía, no hay radiación solar y se cubre el 100% con la demanda de la red eléctrica. Eso es casi lo que estamos haciendo ahora. El escenario 2 sería una energía fotovoltaica que no cubre toda la demanda, se consume toda la energía proveniente del sistema y la restante se cubre con la red eléctrica. Es decir, nosotros ponemos una planta grande, consumimos mucho de nuestro propio autoconsumo, pero en determinadas horas del día necesitamos también consumir de la red. Hay zonas que están aisladas y que no tienen acceso a la red y no podrían hacer esto, ¿no? La mayor parte de las instalaciones fotovoltaicas que están realizando en ciudad se están realizando de esa forma. Hay determinadas horas del día que puedo consumir gratis energía y hay determinadas horas del día por la noche donde no puedo consumir y tendría o bien que instalar baterías para poder almacenar la energía o bien tener aporte de la energía eléctrica de la red. Y el escenario 3 que os planteo aquí pues sería energía fotovoltaica superior a la demanda. El cliente consume la energía proveniente del sistema para cubrir su demanda y lo que sobra lo vende. La realidad es que en el mercado actual lo que estamos vertiendo a red de exceso de producción pues nos va a generar unos retornos tan bajos que nuestros estudios económicos no nos dicen que sea interesante. Otro escenario, el escenario 3, que también podría ser interesante y con el que también estamos trabajando, sería poder establecer una comunidad energética con alguien de nuestro entorno que consuma energía cuando nosotros no consumimos. En los periodos, por ejemplo, de fines de semana, verano, Navidad, Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Entonces estaría muy bien establecer una comunidad energética con el Ayuntamiento de San Vicente, de forma que nosotros ponemos superficie y ponemos placas fotovoltaicas, consumimos todo lo que nosotros necesitamos y en los momentos en los que no consumimos, como hemos trabajado conjuntamente para poder hacer esa instalación, pues compartir la energía, en principio, que a nosotros nos sobra. Bueno, pues tras analizar las curvas de consumo de la universidad, lo que se denomina la curva de carga, esas curvas de carga nosotros se las pedimos directamente a la comercializadora y nos da prácticamente minuto a minuto el consumo eléctrico de la universidad en los 365 días del año. Ahí es donde hacemos el análisis. Y con ese análisis nosotros lo que queremos es poner una instalación que nunca vierta nada a red. Vamos a ir a los picos que tiene la universidad en determinados días del año, pero que nunca superen esa demanda de red. Entonces, con ese perfil que nosotros hemos tenido y analizamos, nosotros deberíamos de poder plantear una instalación de una planta de 5 megavatios. Eso es una señora planta, es una planta muy, muy grande y eso nos generaría un buen retorno de la inversión aproximadamente en unos 5 años. Aquí os he puesto una gráfica donde podemos ver la demanda de los días de junio y julio de 2019 que solapamos con la simulación de la instalación fotovoltaica. Lo que se ve en amarillo sería lo que es la demanda y lo que vemos en la zona azul sería lo que está la universidad generando si pusiéramos una planta de 5 megavatios. En determinadas zonas estamos viendo determinados días en los cuales la generación de energía es superior a la demanda. Es decir, todo eso lo verteríamos a red prácticamente gratis. Bueno, pues a partir de esa instalación diseñada, con los datos de la radiación de la zona y manteniendo el patrón de consumo de años previos, obtenemos pues, esos índices de producción. Para esa instalación de 5 megavatios, pues lo que hemos hemos simulado instalar paneles fotovoltaicos en todas las cubiertas de la universidad en este campus. Bueno, ahí nos encontramos con algunos problemas y es que no en todos los edificios se pueden instalar paneles fotovoltaicos por la propia orientación. Un edificio que tiene una superficie enorme es el Aulario 2 y ahí no podríamos instalarlo por la propia orientación. Y por otro lado tenemos muchos edificios que están protegidos. En todos esos edificios que tenemos protegidos sería cambiarles la estética del edificio colocando esos paneles fotovoltaicos. Pensar en todos esos edificios que tenemos de la época histórica de la universidad donde teníamos
una instalación militar con esos tejados rojos clásicos donde le colocamos esos paneles fotovoltaicos, cambiaríamos mucho la estética. Y luego, por otro lado, pues tendríamos, no sé, este mismo museo. En la cubierta del museo no se verían, no habría ningún problema, es un edificio protegido y habría que ir a determinados procesos que no son tan ágiles cuando tienes un edificio catalogado. Y bueno, por suerte, en algunas cosas, por desgracia, Chemo Cuesta, le dije, ¿a qué hora? Y que el ayuntamiento de San Vicente... ¿A qué hora vamos? Me dijo, a las 12:30 va bien, digo, vale. En su normativa urbanística. Y son muchos, ¿eh? Tenemos el museo, el Aulario 3, la Politécnica 4, el Germán de Bernatzer, el edificio de institutos, bueno, muchas de esas cubiertas. Por lo tanto, pues tendremos y estamos analizando las cubiertas de los edificios. Qué horror. No, que no tienes ninguna culpa, pero yo tampoco quiero decir que sinvergüenza son siempre. Sí que sí. Similar a la anterior, pero ahora ya de todas las horas del año, desde el día 1 hasta el día 365, donde tenemos en morado lo que es el consumo de la universidad y en naranja tendríamos, o en rosa, lo que tendríamos es la producción de la planta fotovoltaica, como volvemos a ver, por ejemplo, en la zona central, como en el mes de agosto, prácticamente si ponemos una instalación de 5 megavatios, estamos vertiendo muchísimo más de la que consumimos a red. Bueno, una cosa importantísima ya al final es hacer el estudio de la inversión y el periodo de retorno de esa inversión. Con lo que dejamos de pagar, vamos pagando la instalación y al cabo de los 10 años, pues nosotros conseguimos tener una instalación propia, hemos dejado de pagar energía, una instalación propia, y a partir de ese momento tendríamos unos 15 años más de vida útil de la instalación, es decir, 25 años totales para poder amortizar esa inversión. Entonces, bueno, nosotros aquí con esa instalación de 5 megavatios podríamos llegar a ahorrar unos 750.000 euros de energía al año. La realidad es que estos estudios no los hacemos a los precios actuales, ¿eh? Los precios actuales es muy probable que no se vayan a mantener durante los próximos 10 años y tenemos que ser un poco conservadores cuando hacemos este tipo de análisis, porque si estuviéramos pagando a 300 euros el megavatio, pues la economía del país sería destructiva en los próximos 10 años. Luego, este año extraño que hemos tenido este año, no esperemos que sea durante los próximos 10 años. Aquí es una gráfica muy general, lo podréis leer de forma un poco difícil, pero lo que estamos es viendo en esta instalación de 5 megavatios cómo vamos produciendo el año 0, el año 1, 5 megavatios, pero luego cualquier instalación se va deteriorando con el tiempo. Nosotros le hemos metido una serie de coeficientes de minoración del consumo como consecuencia del propio deterioro. De 5,7 megavatios en el año 25 estimamos que vamos a producir 5,1 megavatios. Vamos ahí analizando el consumo de la universidad y vamos viendo cómo ahorramos con ese autoconsumo veis cómo a partir del año 10, aquí en esta gráfica que vemos aquí en esta zona, a partir del año 10 ya no tenemos costes, ya no estamos pagando la instalación y a partir del año 10 tenemos 15 años más donde todo lo que estamos generando es recursos de la universidad. Ya para terminar la presentación, un par de transparencias más. Esta es la zona donde estamos analizando actualmente instalar la planta fotovoltaica. Este estudio que tenéis aquí por la superficie es de 3,7 megavatios y en color amarillo pues os he colocado algunos de los edificios donde nosotros podríamos instalar esta instalación. Aulario 1, el propio museo, Aulario 3, Politécnica 4, óptica, edificio de institutos, Germán de Bernatzer, ¿no? Alguno más como la biblioteca, también lo tenéis ahí marcado en amarillo. Y luego estamos trabajando, como veis, esa misma gráfica
Aulario 1, Biblioteca General, Germán de Bernaza, edificios instituciones universitarios, óptica, Politécnica 4, museo y Aulario 3. Hemos hecho ese mismo estudio de la energía instalada, que tenemos en la primera columna, en este caso 3,7. Vemos cómo se va deteriorando la instalación a lo largo de los años. En el año 25 tendríamos 3,4 megavatios y hacemos un estudio económico para ver ese equilibrio. Ya mis últimas diapositivas sería otra posible instalación que estamos instalando o estamos analizando en este momento, que sería instalarla en el parking de Politécnica 4. En este caso tenemos una superficie grande, sería muy fácil instalar en esa superficie, tendríamos concentrada toda la instalación, los inversores en una zona, los transformadores en una zona, y lo bueno es que la Universidad de Alicante tiene un anillo perimetral de media tensión, es decir, que nosotros lo que produzcamos ahí lo inyectamos en el anillo de la universidad y le damos servicio a todos los edificios de la universidad independientemente de donde lo estemos generando, ¿vale? Eso es muy, muy positivo dentro de la universidad porque concentramos la zona de producción en una zona, digamos, alejada de la zona central, en una zona próxima a la autovía, en una zona donde además es prácticamente la única del campus donde es posible aparcar a determinadas horas del día, es decir, que además aparcarás en esa zona y estarás a la sombra si ponemos paneles fotovoltaicos.